Padre, gracias. Gracias por este pan, por este vino, por este momento, por esta mañana. Ahora, Padre, yo oro por tu palabra, tu mensaje, que realmente toque nuestros corazones, nuestras vidas. Porque necesitamos de ti, Señor, más y más cada día. Porque nos damos cuenta de la situación en la cual el mundo está, Señor. Y más que nunca necesitamos de tu luz y de tu verdad, y así como en el pasado y siempre, cuando tu pueblo, tus hijos han pasado por dificultades, tú siempre te has manifestado, tú siempre te has mostrado, tú has extendido tu mano para salvar y rescatar y perdonarnos y limpiarnos con tu palabra, con tu gracia, con tu presencia. Y ahora en estos últimos tiempos, Señor, tú has dado a tu Hijo para que a través de su sangre seamos limpios, sanados y restaurados, porque el tiempo se acaba, Señor, y cosas van a ocurrir. Pero estamos en ti seguros y guardados en tu gracia, en tu amor y en tu paz. Todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Jesús. Muy bien. Pues es verdad que vivimos tiempos complicados, ¿no? Tiempos que nunca, creo yo, que hubiéramos pensado que vendrían estos tiempos, ¿no? Y tenemos que hablar de lo que está ocurriendo, porque a veces alguno quizás preferiría esconder la cabeza debajo del hombro, como hacen las avestruces. ¿Habéis visto las avestruces? Que tienen este cuello así, debajo de la ala, como decir, ahí estoy cubierto, no quiero saber nada, ¿no? Pero eso no es bueno, ¿no? Porque Dios nos ha dado unos ojos, nos ha dado unos oídos, y aparte tenemos unos oídos y unos ojos espirituales para entender y comprender las cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, es verdad que son tiempos que no esperábamos. Yo os tengo que decir, sabía que iban a ocurrir cosas, pero no de esta forma, de esta manera. Pero bueno, yo creo que como creyentes no nos tenemos que sorprender, porque sabemos, la palabra está llena de la palabra, de profecías, de indicaciones de los tiempos finales. Como decía el domingo pasado, no el fin del mundo, sino el fin de una época, de un tiempo, ¿no? Y entonces, a no ser que, bueno, que como creyentes estemos diciendo, bueno, es que yo no sé realmente quién tiene la razón, ¿no? Porque si tú miras las noticias y miras muchas cosas, dices, bueno, es que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y hay eso y hay aquello, y yo qué sé quién tiene la razón, y la palabra dice eso, y bueno, tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que como creyentes, el Señor nos dejó la palabra para que no nos pillara por sorpresa. Ese es lo importante, ¿no? Para que no nos pille por sorpresa. El problema del creyente, porque el que no cree, vale, ha decidido esto, ¿no? Pero el problema del creyente, del que sabe que hay un Dios, del que sabe y es consciente que ese Dios, después de haber intentado que el hombre razonara a través de los profetas y tantas cosas, al final dijo, voy a mandar a mi hijo Jesús, ¿no? Y a ver si a él escuchan, pero vemos que no lo crucificaron, ¿no? Aunque él ya sabía que tenía que pasar por esto, porque Dios sabe las cosas, ¿no? Pero Él vino realmente para que seamos conscientes de las situaciones que iban a venir, como muchas veces decimos y hacemos referencia, que Dios siempre habla a su pueblo y a la más gente, porque Él quiere que todo el mundo sea salvo. Él desea y anhela que toda la humanidad crea y se salve. Pero Él también es consciente de que hay muchos que no van a creer, muchísimos, ¿no? Por eso Jesús, cuando oró al Padre y oró dando gracias por las personas, los creyentes que le había dado, pero también oró por aquellos que en un futuro iban a ser salvos. Oró por aquellos que aún no habían nacido. Y nosotros formamos parte de estos que aún no habíamos nacido, pero Él ya oró para que ni uno se perdiera. Es el interés, el deseo de nuestro Padre, de nuestro Jesús, que nadie se pierda. Por ello Él dejó escrito mensaje tras mensaje de los tiempos que iban a venir, ¿no?
Y a veces podemos pensar, bueno, es que Dios ya se ha olvidado, han pasado 2000 años, y luego ya antes pasaron esto, pasaron lo otro, el pueblo de Dios 400 años esclavizados, quizás muchos dicen, ¿cuántas generaciones llevamos aquí esclavizados? Dios se ha olvidado de nosotros. No, Dios nunca se olvida de sus hijos, nunca se va a olvidar de ti. Vivas donde vivas, hagas lo que hagas, Él nunca se va a olvidar de ti. Ese es el mensaje de amor. Te puedes haber metido en las drogas, en los vicios, en pornografía, en fornicación, en 1000 cosas te puedes haber metido, pero nunca los ojos de Dios se apartó de ti. Amén. Esperando que tú un día volvieras en sí como el hijo pródigo. Amén. Esperando y poniendo circunstancias alrededor tuyo para a ver si te dabas cuenta que realmente necesitabas su amor y la ayuda de Jesús como el hijo pródigo, ¿no? Que dijo cuando volvió en sí, despertó de su mente pecaminosa y dijo, mira lo que me ha llevado mi mente, mira lo que me ha llevado mis decisiones, me han llevado realmente a la ruina. He gastado toda la parte de mi herencia y me veo que no puedo ni comer ni las garrobas que tienen que dar a los cerdos. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, como cristianos no podemos decir, bueno, al fin y al cabo, ¿quién tiene la razón? Yo os quiero decir en esta mañana que la razón absoluta la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y la dejó escrita aquí en su palabra y lo podemos ver, lo podemos encontrar, ¿no? Y aunque, como digo, pues bueno, grandes hombres de Dios, profetas de Dios, muchas veces tuvieron dudas, ¿no? Y porque veían las situaciones del mundo en el cual vivían en su época, realmente tristes, vergonzosas, pecaminosas, y veían como la gente le gustaba la maldad, casi podríamos decir, como no sé si habéis visto los cerdos, ¿no? Tú limpias un cerdo bien limpio, bien frotado, y le puedes echar perfume y todo, y cuando tú lo sueltas, directamente se irá otra vez en el celo, la suciedad ahí a revolcarse otra vez. Y así es el ser humano. Le encanta el pecado, le encanta la inmundicia. Pero yo me he preguntado, ¿por qué le encanta el pecado? ¿Por qué le encanta la inmundicia? Y claro, separados de Dios, si no tenemos a Dios en nuestras vidas, entonces ¿qué es lo que tenemos? La parte del diablo. Y el diablo realmente quiere destruir tu vida, quiere matarte espiritualmente. Físicamente no, porque bueno, quizás hacen algunas cosas para que lo pases mal en esta vida, pero él sabe que vas a morir aquí en la tierra, para dejar de existir aquí en la tierra. Pero él quiere matar tu espíritu. Y esto es lo que tenemos que entender. Y en esta mañana, aparte, también quiero deciros una cosa. No nos preocupemos por las fechas de esos tiempos, porque ahora en todo esto surgen muchas preguntas. Bueno, ¿y qué será antes de la gran tribulación, a la mitad de la gran tribulación, después de la gran tribulación, cuándo Jesús va a venir a buscar su iglesia? Hay muchas preguntas. Y yo decía, bueno, realmente, ¿qué pasa en todo esto, no? Y a mí realmente, si es al principio, si es a medianos de la gran tribulación, o si es al final, a mí no me importa en absoluto. Tengo que decir una cosa, yo llegué a la conclusión que esto no me importa, porque de hace muchos años atrás ya estuvimos estudiando el Apocalipsis en profundidad, y bueno, siempre eso, principio, medio, final, tal, ¿no? Lo que realmente nos tiene que importar, aparte de las fechas, no nos tiene que importar si será mañana o si será dentro de 20 años, a mí eso en absoluto, pero sí lo que nos tiene que importar es que nuestras vidas estén preparadas. Esa es la clave. Tu vida y mi vida tiene que estar completamente preparada para que cuando venga el Señor nos encuentre preparados, con la maleta bien hecha, con la lámpara llena del Espíritu Santo, que la lámpara es nuestro cuerpo. Esto es lo importante. Eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Por eso el esfuerzo de hablar
de estas situaciones para que realmente nos demos cuenta, seamos conscientes, porque soy consciente también que el mundo nos atrae. Yo os tengo que decir una cosa, hay una parte de mí que cuando pienso digo, ay, y si Jesús viene el mes que viene, ay, ¿lo podía esperar un poco más? Porque yo quiero ver cosas aún. Anhelo ver gente, matrimonios sanados, restaurados, gente convertida. Quiero ver una iglesia potente, una iglesia que evangeliza, que gente es evangelizada y es salvada. Quiero ver a mis nietos crecer, quiero ver cosas. Pero esto es en mí. Y por ello deseo que eso sea más tiempo. Pero luego hay una parte de mí que entiende y comprenda, no. Por las señales de la palabra de Dios, por los acontecimientos que hay en el mundo, pues yo me doy cuenta, no soy el único, sino que personas también mucho más entendidas que yo en la palabra se dan cuenta de que llegamos, que el 30, podríamos decirlo así, llega a su destino en esa época, ¿no? Y en esta semana el Señor me llevó a Habacuc, porque me venía en la mente una palabra que decía, mirad que nadie os engañe. Es verdad. Tenemos que mirar que nadie nos engañe. Y ya en esta semana prácticamente he dejado de ver las noticias, porque es horrible la cantidad de mentiras y mentiras y mentiras que hay en las noticias. Yo sé que los que salen en la tele, ahí delante, son trabajadores, les pagan un sueldo y tienen que decir lo que los jefes dicen y ellos simplemente leen y tienen que decir, es su trabajo, ¿no? Y ellos no tienen culpa, pero esos son las cúpulas que hay, que son los que mandan y tal y cual, y entonces emplean el sistema, la forma de manipular nuestras mentes, para que tengamos miedo, para que nos creamos, si la economía, si eso, si lo otro, tal, y para desenfocarnos, ¿no? Y están consiguiendo desenfocar a la humanidad, pero bueno, a los creyentes no nos van a desenfocar, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Y tenemos que mirar, ser conscientes de que es tu responsabilidad y es mi responsabilidad de que nadie nos engañe. Y además nosotros que tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Eso es estupendo. Mirad a aquellos creyentes que no podían ni leer las Escrituras porque estaban prohibidas, las habían prohibido, las habían anulado, pero siempre en la historia ha habido creyentes que aunque no hayan tenido la palabra, han creído en Dios, han creído en Jesús y han andado firmes en la fe, y aunque fueran quemados en las hogueras, aunque fueran fusilados, allí han estado firmes, porque sabían y creían que su fe estaba fundamentada en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y ya les podían decir, pero ellos decían, no me vais a engañar, no me vais a doblegar, mi fe es firme, y eso es lo importante. Y en Habacuc, en el capítulo 1, encontramos que Habacuc, para ser un poco rápidos, pues él veía la situación de su generación, y él veía que realmente el pueblo, el país, la gente estaba en la miseria, en pecados, en mentiras, en engaños, en toda esta serie de cosas, y le estaba preguntando a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Dónde estás? Le estaba preguntando. Y a través de la pregunta, entonces en el versículo 5, entonces Dios le responde a Habacuc, que estaba allí preocupado, orando, intercediendo, suplicando, Señor, muéstrate, mira la situación como está, Señor. Y en el versículo 5 dice, mirad entre las naciones y ved. Para mí es una palabra muy significativa, porque no le dijo, mira, si le hubiera dicho, mira a las naciones, hubiera sido para su tiempo, ¿no? Pero no, él dice, mirad, en plural. Eso se extiende, esa palabra que el Padre le revela a Habacuc,
Es una palabra que se extiende de ese momento que se la declaró a Habacuc hasta que venga Jesucristo a buscarnos. Es una palabra porque dice mirad. Él tenía que mirar y cada generación tenía que mirar. Entonces, de principio ya es una responsabilidad tuya y mía. No es algo que esté allí para otro, sino que ahora podríamos decir, mira en cada generación, mira, la siguiente generación, mira entre las naciones y ve. Tenemos que ver. Y no solamente él, porque está en plural, tenemos que ver los acontecimientos que hay. No nos podemos decir, vamos a la cama, ya está, y mañana nos levantamos. No. Esto, la palabra se lo dijo al necio, ¿no? Aquel que dijo, yo me puedo recostar en la cama tranquilo, mis graneros están llenos, puedo descansar. Y bueno, esto era que tenía granero, mucho grano, pero bueno, cualquier que no tenga nada puede decir, bueno, con mi cochecito y tal, conforme yo puedo ir a descansar. Pero el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a por tu alma. Y esto es lo triste. Esto es lo triste. Por eso mira que nadie te engañe. Mira que no digas ni entres. Bueno, ¿quién tiene la razón? A mí a veces me han dicho, muchas veces, bueno, pastor, y hay tantos pastores, y hay tantas opiniones, y cada uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Vale, eso es verdad, ¿no? Jesús decía la palabra y también lo querían apedrear. Eso ha pasado a todos, los apóstoles también los apedreaban, ¿no? Les expulsaban y los metían en la cárcel y todos murieron, ya sabemos de qué forma, ¿no? Pero lo importante es lo que dice la palabra. La palabra con el Espíritu Santo. No es mi forma ni mi manera, es a su manera. Eso es lo importante. Por ello, Dios habla a Habacuc y le está diciendo, mira entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeríais. Y eso es lo que ha pasado generación tras generación. Dios se ha manifestado centenares de veces, pero siempre el pueblo le ha costado creer. En todas las generaciones, el pueblo, los hijos de Dios, les ha costado creer. Ya cuando en Egipto, cuando Moisés intervino, sabemos que lo hizo erróneamente, no sabía, no entendía. Luego Dios durante 40 años tuvo que tratar con su yo y enseñarle. Pero los egipcios que lo vieron fueron a acusarle, ¿tú quién eres? ¿Qué tal y cual? ¿No? En vez de apoyar, no, bueno, se habrá equivocado, pero este es el que el Señor ha mandado, ¿no? Y por esta causa, pues tuvieron que estar 40 años más haciendo ladrillos, 40 años más haciendo ladrillos. Bueno, no importa, 40 años más. A veces nuestra torpeza por no entender y no comprender, ir a acusar enseguida. Ya está claro que Moisés se equivocó, ¿no? Pero también los egipcios que esperaban la liberación, le acusaron cuando él fue a poner orden. Que le dijeron, ¿qué? ¿Me quieres matar a mí como mataste al egipcio? En vez de decir, sí, tienes razón, nos hemos portado mal, no te preocupes, te vamos a apoyar, porque sabemos y entendemos, porque conocemos los tiempos, y sabemos que es el tiempo de Dios, y que Él te ha mandado para que nos ayudes a ser liberados de la esclavitud, de la opresión del faraón. Pero no, hicieron lo contrario, y el pobre Moisés tuvo que huir y tuvo que esperar 40 años más. Entonces, es lo que la palabra, lo que el Señor trajo a Habacuc y trae esa misma palabra en cada generación, porque cada generación tenía que estar preparada para el momento que aún Cristo no ha venido. No importa. Este es el grave problema. Y muchos dicen, bueno, los apóstoles ya decían que Jesús ya venía. Pero para mí la cuestión, cuando Jesús dice esto y no deja una fecha establecida,
es que en cada generación la gente tiene que estar preparada de tal forma, de tal manera, como si Jesús iba a venir ahora. Porque sabes una cosa, que no sabemos cuándo vamos a morir. Y si no estamos preparados, entonces nos puede pillar el toro, como se suele decir. No sabemos, dice la palabra, que la vida del hombre y de la mujer es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Hoy tú la ves toda hermosa, una planta, pero mañana, 2, 3, 4 días a la semana, ya deja de existir, y así es el hombre, ¿no? Por eso no sabemos el momento exacto que tendremos que partir. Cuando somos mayores y tenemos una edad ya muy avanzada y tenemos una enfermedad, ya sabemos que el cuerpo ya no nos responde y sabemos, bueno, que el tiempo está ya, ¿no? Pero tampoco no sabemos el momento. Por eso siempre el cristiano tiene que estar bien preparado y bien firme, ¿no? En esto del consejo que Dios le da a Habacuc, que también es para nuestras vidas, y que miremos entre las naciones, y que nos preocupemos, y que es nuestra responsabilidad, en Mateo 24, todos conocemos Mateo 24, ¿no? Lo hemos leído, estudiado, y ahí Jesús también, ¿no? Nos habla realmente de esos tiempos finales, ¿no? Y faltaban 2000 años para que esto ocurriera, pero Él que habló a su generación y habló a los discípulos para que esto quedara escrito para todas las generaciones. Vuelvo a repetir, cada generación tenía que ser consciente de lo que iba a ocurrir, porque el mundo siempre ha estado en pecado, en destrucción, en muertes, asesinatos, en malos gobiernos. ¿Sabéis una cosa que muchas veces lo he dicho? Con 6000 años, más o menos, que tiene el ser humano aquí en la Tierra, en 6000 años solamente ha habido unos 25 años de paz. Imaginaos, en 6000 años, 25 años de paz, se supone, por todos los escritos que hay, por todos los acontecimientos, han hecho estudios y se ha descubierto. Eso sin saber que a lo mejor en unas tribus del Amazonas o por ahí hubieran podido estar en guerra entre ellos, ¿no? Pero más o menos que se entienda, pues 25 años, que no es nada prácticamente, ¿no? Entonces en Mateo 24 iremos solamente el capítulo 3 al 4 y dice, estando él sentado en el monte de los olivos, ya, momento de esos momentos preciosos que Jesús tenía con sus discípulos, ¿no? Donde se sentaba con ellos y empezaba a enseñarles, a transmitirles, a darles alimento, pero no alimento de pececitos y panes, sino alimentos realmente eternos, alimento de gloria, alimento de victoria, alimentos realmente espirituales. Y les estuvo hablando, ¿no? Y en esto pues estaban allí sentados en el monte de los olivos, ¿no? Y los discípulos se le acercaron aparte, diciéndose que había más gente, porque dice que se le acercaron aparte, diciéndole, dinos cuánto serán estas cosas y qué señales habrá en tu venida y en el fin de este siglo, ¿no? Y les estaba hablando Jesús de cosas que iban a ocurrir, que iban a venir, y cuál sería el tiempo del fin del siglo, no del fin del mundo, ¿no? Y entonces respondió Jesús, bueno, y aparte vemos, a mí me gusta eso, porque vemos el interés de sus discípulos. Muchas veces escuchamos la palabra y sin ánimo de ofender a nadie, pero porque es la realidad, lo digo porque es la realidad, muchas veces pues termina la reunión, nos vamos a... Vete tú a saber, compadre. Actuamos así, es verdad, ¿no? Vete tú a saber. ¿De dónde habré sacado eso? Yo tengo mi propia opinión, ¿no? Pero los discípulos lo cogieron aparte y le dijeron, Señor, explícanos. Deseaban saber, porque lo veían interesante. Lo veían algo importante por sus vidas. Porque entendieron y comprendieron. Porque eran hombres de fe. Eran hombres que confiaban realmente en la palabra de Jesús. Yo muchas veces digo, no me mires a mí, mira la palabra. Escudriña la palabra, entra en la palabra.
abre las puertas de la palabra y entra en lo más profundo de la palabra, porque allí está el mensaje de parte del Espíritu Santo para tu vida. No entres superficial. A veces pues podemos ir paseando y vemos una casa, tal, qué casa, y la miramos y qué ventanas, qué cosas, tal. Pero si no entramos dentro, pues no podemos realmente, es una fachada solamente, ¿no? Pero para conocer realmente cómo es esta casa, cómo vive esta gente que tiene esta casa, tenemos que entrar dentro. Y no solamente en la entrada, tenemos que entrar por todas partes, porque la entrada la pueden tener muy bonita, pero luego las habitaciones, la cocina, la despensa y todo eso, y los baños y todo eso puede ser un desastre. Tenemos que poder entrar y ver, pasearnos por toda la casa, para realmente conocer y saber. Eso es lo mismo en la palabra. Muchas veces se lee la palabra superficial o lo que nos han enseñado unos. Pero tenemos que ser enseñados por Jesús. Por eso Él dice, escudriña las Escrituras, porque ellas hablan de mí. No dice porque ellas hablan de Pablo o de Timoteo o de Juan. No, porque ellas hablan de mí. Tenemos que oír la palabra de Jesús que está aquí escrita, la palabra del Espíritu Santo. Eso es lo importante, porque si no nos van a engañar. Y hay muchos engañadores, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces ellos estaban realmente interesados, estaban preocupados. Entonces le dijeron, Señor, ¿cuándo serán estas señales? ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo será el fin de este siglo? Y entonces Jesús les respondió en el versículo 4 y les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Otra vez. Mirad que nadie os engañe. Y esto es lo que... Y de aquí, luego Jesús empieza a darles una serie de cosas, de eventos que vendrán. Se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, y pasará esto, y pasará aquello, y pasará lo otro. Pensad que estamos en el versículo 4 de Mateo 24. Yo le aconsejo que apuntéis esta nota y apuntéis Mateo 24 y que luego en vuestra casa estudiéis del 1 o podéis empezar del 3 hasta el 44. Y allí nos habla detalladamente de los acontecimientos que van a ocurrir. Pero claro, eso lleva 2000 años aquí. Prácticamente casi lleva 2000 años ya escrito esto. ¿Sabéis las veces que han manipulado esa palabra? Las personas que no han tenido el Espíritu Santo, que no han tenido la revelación. Porque el problema de las personas que van a las Escrituras, si solamente ven la letra, es erróneo. La letra se tiene que ver a través del Espíritu Santo. Además tenemos que recibir la revelación del Espíritu Santo. Yo cuando hace muchos años entendí, pues al principio yo entendía solamente la letra, entendía lo que decía, pero bueno, vale, sí, bien, está bien. Pero cuando recibes la revelación del Espíritu Santo, de la palabra, es decir, recibes esa revelación, como Pedro, ¿no? Recibió la revelación de quién era Jesús, y prácticamente sí, en el Antiguo Testamento estaba, pero él recibe una revelación, porque además Jesús lo confirma. No es porque podíamos decir, bueno, es que Pedro conocía muy bien las Escrituras y por eso supo quién era Jesús, ¿no? Cuando él le dijo, tú eres el Hijo de Dios venido en carne. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesús confirma que Pedro había recibido una revelación. ¿Y por qué está eso escrito? Para que tú y yo sepamos que necesitamos la revelación de la palabra, ¿no? Y entonces, a través de las preguntas de los discípulos, entonces Jesús les contesta y dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, esto es realmente importante para nuestras vidas. Luego en casa leéis los otros versículos que podéis encontrar aquí, que nos van a abrir los ojos, el entendimiento, y vamos a saber que los tiempos están ya cumpliéndose. En Colosenses 2, versículos 8 y 9, también, porque ya os digo, veis esa palabra
pero fuerte. Dice, mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. Porque claro, yo escucho a veces, pues tengo una serie de pastores, de maestros, que suelo escuchar, y a veces varían un poco del uno al otro, y eso es normal, ¿no? Porque no todos tenemos exactamente el mismo concepto, ¿no? Aparte que el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme él cree, pero tomándolo de uno y tomándolo de otro, y la palabra, pues podemos ver, y lo que coincide uno, lo que coincide el otro. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, también encontramos esa palabra que el apóstol también transmite, ¿no? Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, es decir, según las formas, maneras de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Yo os tengo que decir una cosa. Nuestra mente, nuestro intelecto, lo que vemos, lo que oímos, yo creo que podríamos decir que un 95% estamos enfocados en las cosas del mundo. Porque vivimos en el mundo, nos agradan las cosas del mundo, vemos mucha televisión, mucho internet, deportes, eso y tal, todo eso está bien. Yo no digo que esté mal. Muchas películas, muchas series, todo eso está bien. Pero ¿qué cantidad vemos de lo que el mundo ofrece y qué cantidad comemos realmente de la palabra? Porque ir por la mañana y leer un versículo rápidamente y me voy a trabajar, eso no es comer de la palabra. Eso no es comer, eso simplemente es pegarle un vistazo, ¿no? Es como, por ejemplo, tú te tienes que llevar el bocadillo para el trabajo, lo miras pero te vas, te lo dejas allí, no te sirve de nada, ¿no? Entonces hay que comer de la palabra, es decir, tomar un tiempo y orar, Señor, ilumíname, dame luz, Espíritu Santo, llévame a la verdad sobre esto. Simplemente eso, pero no leemos, mira qué bonito hoy, mira, me voy con un versículo guay, ya está, ¿no? Pues no basta eso, ¿no? Porque tenemos que comer de la palabra. Por ello, aquí nos dice en Colosenses, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Según las tradiciones, estamos muy enfocados en las tradiciones. Yo tengo que decir públicamente, me entristece ver cuando un cristiano se va a las fiestas mundanas detrás de los demonios y les hace fiestas o a través de otras fiestas paganas que son del demonio. ¿Cómo puede ser que un cristiano corra detrás de estos? Y luego que digan, no, es que es la tradición, es la costumbre, ¿no? Y bueno, yo sé que también hay ignorancia, porque me he encontrado con gente, a veces que es ignorante a estas cosas, ¿no? En una ocasión, a través de mi trabajo, estaba en un chalet, y la señora había arreglado el jardín, y había puesto 4 cosas, y había comprado de esos de barro, había comprado una luna, un sol, 4 cosas para colgarlas en el jardín, por la pared donde tenía el barbacoa, por ahí. Y me dijo a ver si lo podía colocar ahí. Tenía que hacer un agujero con el berbequí, el taco y todo eso. Y luego había ahí también la cara del demonio, ¿no? Y ella me lo saca en una caja, me lo pone allí, y yo veo, ¡pum! Madre mía. La luna, el sol, las estrellas, ¿vale? Pero yo le tengo que colocar esa cara aquí en la pared. Me vino así, ¿no? Que bueno, es un trabajo, si se lo tienes que colocar, tampoco, al fin y al cabo, a mí no me da miedo ni nada, ¿no? Y además, eso es barro, ¿no? Pero no sé, en ese momento me vino a la mente, digo, ahora le voy a decir a la mujer. Digo, señora, ¿usted sabe lo que representa esta cara? Y dice, sí. Dice, el demonio, muy típico de Mallorca. Ella era alemana. Digo, sí, digo, pero ese es el demonio, representa al demonio. Y esa es la raíz de todos los males. Dice, de aquí vienen todos los males, a los matrimonios, a las familias, a los jóvenes, a los viejos. Esa es la raíz de todos los males. Ella se queda así mirando y me dice, ya me lo dice mi hija. Ya me lo dice mi hija.
porque su hija era pastora de una iglesia de Alemania un poco tradicional, pero bueno, su hija se lo decía, ¿no? Ya me lo decía, ya me lo dice mi hija, ¿no? Y dice, al final tendrá razón mi hija, que me dijo que eso no lo tenía que poner. Y me dice, ¿usted qué cree? Digo, esto aquí debajo es roto. Dice, pues vale, lo rompió. ¿Ven? Así. Y bueno, esta mujer, también ella solía ir a la iglesia, pero bueno, una iglesia tradicional de allí de Alemania, pero si su hija se lo había dicho, pero ella, pues me decía, pero algo típico de aquí, y dice, ¿tú mallorquín? Me decía, porque ella sabía que yo era mallorquín de aquí, nativo, ¿no? Y me decía, pero tú mallorquín, fiesta vuestra. Digo, no, mi fiesta no, yo de Jesús. Ah, qué bien. Y entró en razón, y entonces, pues, por lo menos, un beso menos del diablo, ¿no? Entonces, pues, que nadie os engañe por tradiciones, estamos enfocados en muchas tradiciones que son del mundo, mundanas, y luego eso dañan nuestra mente, dañan nuestra alma, dañan nuestro espíritu, dañan nuestro estilo de vida. Y eso luego se transmite a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces tenemos que huir de todas esas cosas. Y tenemos que agarrarnos a lo que Dios le dice a Habacuc, que le dice, asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que aunque la cuente, no la vais a creer. Y no es que vayan a ser incrédulos, es que será tan grande que nos va a sorprender realmente. Van a ocurrir cosas de parte del Señor maravillosas. Vamos a ver gente, naciones incrédulas, cómo se van a convertir, pueblos enteros se van a convertir. Y eso oiremos noticias, aleluya, porque alguien dice amén. El otro día oía una noticia de estos, ¿cómo se llaman? Que están allí por la India, que van vestidos de rojo, esos monjes tibetanos de estos. Pues en una región, en un pueblecito que había bastantes, no sé quién fue allí a evangelizarles, pero todos se convirtieron, quemaron todos los ídolos. Y eso está ocurriendo hoy en día, y muchas cosas de esas, y nos vamos a sorprender. Y esto quiero ver, y esto hay que orar, y en esto nos tenemos que enfocarnos, porque esto es vida eterna para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Entonces, que nadie nos engañe por tradiciones de hombres y rudimentos de este mundo, sino que estemos en Cristo Jesús. Porque en Él habita, dice el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es importante, porque hace referencia, ¿no? Que nadie os engañe con cosas ni tradiciones, sino en Jesús, porque en Él está toda la deidad. En Cristo Jesús quiere decir que en Jesús, en la palabra de Jesús, está todo lo de Dios en Él. Esto es importante, y Dios es eterno, es infinito, es nuestro Padre que nos formó, que nos creó en el vientre de nuestra madre. Si no lo crees, créetelo. Tú naciste por obra de tu Padre Celestial, de nuestro Dios. Él te formó en el vientre de tu madre. Tú puedes decir, bueno, eso es porque mi padre y mi madre pues se juntaron ahí, hicieron sus cositas y luego nací yo. ¿Vale? Estos fueron unos instrumentos, tu padre y tu madre, para que Dios te formara en su vientre, porque eso es lo que dice la palabra. Él te formó. Amén. Él nos ha dado forma, Él ha creado cada cosa que tenemos. Por eso a Él la gloria, por eso le tenemos que dar la gloria en Él. Y aquí el apóstol está diciendo, porque en Jesucristo está toda la deidad. Y si estamos en Jesús, estamos completos en Él. Y es verdad que aún cojeamos y tenemos cosas, porque en el mundo tenemos aflicciones. Pero Jesús dice, confiad en mí, yo he vencido. Y la cuestión no es que venzamos solamente en cosas del día a día, que Él dice, y de victoria en victoria. Lo importante es que seamos vencedores el día que muramos o el día que venga Cristo a buscarnos. Que nuestras vidas estén preparadas. Eso es lo importante. En eso tenemos que luchar, en eso nos tenemos que esforzar. Y es verdad que nos tenemos que esforzar para buscar trabajo, y más hoy en día con lo complicado que es por la situación de ese virus, que el Señor lo reprenda, que es un demonio el virus ese, no tengamos dudas. Son demonios que se manifiestan en los bichitos esos.
Entonces hay que reprenderlos en el nombre del Señor, es decir, el Señor te reprenda. Vete de mi vida, vete de mi casa, vete de mi espacio, vete de mi territorio, vete de mi municipio, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que cuando estamos en Él, estamos completos. Pase lo que pase. Nos muramos más pronto o más tarde, no importa. Estamos con Él. Eso es lo importante. Pero tenemos que estar preparados. No me quiero alargar mucho. El tiempo enseguida se pasa rápidamente. No sé, el reloj no se para. Y bueno, también es importante, ¿no?, que en Hechos de los Apóstoles también encontramos, ¿no?, en el primer viaje misionero de Pablo, que se llevó también a Bernabé, se llevó a Juan, ¿no?, y estaban allí en Antioquía de Pisidia, no la de Siria, porque hay dos Antioquías, una que estaba en Pisidia y otra estaba en Siria, ¿no? Entonces allí vemos que en Hechos 13 y en el versículo 40 y 41 también allí hay una palabra interesante sobre este mensaje que dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Sabemos que el apóstol Pablo estaba en su primer viaje de misiones, que había llegado a ese lugar. Y bueno, les estaba compartiendo el mensaje a los judíos. Y entonces es curioso en este versículo que les está diciendo, porque él empieza, ¿no?, a hablarles realmente de cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Y es curioso que, y no es el único, hay otros en la Biblia, ¿no?, en el Nuevo Testamento, que cuando se encuentran con la gente les dan todo un repaso, ¿no?, y empieza desde cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, ¿no?, y todo lo que vinieron, y luego vino Jesucristo y tal, y aquí estamos nosotros. Y entonces dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y bueno, ¿qué es lo que estaba dicho en los profetas, no? Entonces, lo curioso es que Jesús también hace referencia a este mismo pasaje en Juan 6:45, Juan 6:45, y entonces dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y así que todo aquel que oyera al Padre y aprendió, oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Vuelvo a repetir, dice Jesús, está diciendo: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Esto es importante, ¿no? Y entonces luego el 41, en Isaías también 45:13, Isaías 45:13, dice, que es donde estaba escrito: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Era lo que estaba escrito, a lo que el apóstol les hace referencia después de haberles enseñado y mostrarles, ¿no?, desde la salida de Egipto hasta la muerte de Jesús, ¿no? Y entonces les dice eso: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué es lo que quería decir, no? Mirad que lo que está puesto en los profetas no se cumpla en vosotros, porque sería una pena importante, ¿no?, que lo que está dicho anticipadamente, lo que ya fue anunciado, sería realmente, por decirlo de alguna forma un poco fuerte, una desgracia que esto no se cumpliera en nosotros. Pero el problema es que en muchos creyentes no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque muchos quieren ser enseñados bajo su propia conciencia, bajo su propio entendimiento y bajo su egocentrismo. Esto es importante. Bajo mi egocentrismo, bajo mi entendimiento, bajo mi comprensión, quiero entender las Escrituras. Pero el apóstol les dice a esta gente, que les había explicado todo, ¿no?, como Felipe al eunuco también le dijo, ¿no?,
y entonces le dio un sermón, una pasada, ¿no? Y entonces la pena es que lo que fue profetizado no se cumpla en ti. Esto es la pena, eso es la desgracia, ese es el dolor, esa es la tristeza. ¿Y qué es lo que no se podría cumplir si viniera el caso? Es que dice en Isaías lo que dijo el profeta: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta es una palabra de bendición para ti y para mí. Es una palabra de bendición para cada generación que quiera ser enseñado por el mismo Dios. Yo quiero ser enseñado por Dios. He tenido que renunciar a muchas cosas. A muchas cosas he tenido que renunciar. Ha habido, porque mi deseo era servir al Señor a tiempo completo. Ese era mi deseo. Y surgieron oportunidades. E incluso hay un libro escrito y me nombra de lo que él me propuso. Y yo le dije: lo siento, pero no. Prefiero más quedarme aquí, aunque esté solito, pero no. Porque si no viene del Señor, no lo quiero. No lo quiero. Porque sé que al final no va a contar para nada. Porque fue una palabra muy fuerte que me tocó cuando me convertí, que fue: mira sobre cómo edificas. Porque el que edificara sobre el fundamento de Jesús, pero con hojarasca, con cosas que el fuego las quema rápidamente, grande será tu pérdida. Pero si tú edificas sobre el fundamento de Cristo, con oro, con piedras preciosas, eso quiere decir con algo que tenga valor, pero valor para el Señor, no para mí. Para mí era estupendo, un sueldo fijo cada mes, una casa, un lugar, no preocuparme por el trabajo, para las cosas del reino, fabuloso, fabuloso, ¿no? También me propusieron irme a Chile, a Punta Arenas, pero dije: no, Señor, no, Señor, no es tu plan, no es tu propósito, entonces no voy a ir. Aunque me decían: si no vas nunca serás nada. Vale, no me importa. Todas estas cosas. Pero nunca me he basado en opiniones humanas, en propósitos humanos, sino en la palabra de Dios, en lo que está escrito y en lo que el Espíritu Santo nos revela. Eso es lo importante. Por ello, el apóstol, que lo entendía, lo comprendió, hay palabra profética para vuestras vidas. Hay palabra de paz y de bendición. El propósito de nuestro Dios es enseñarnos Él mismo. ¿Por qué creemos que en el último tiempo el Señor hizo del creyente un templo del Espíritu Santo? Para que el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo no es alguien que viene de por ahí, es una parte de nuestro Dios, de nuestro Padre. Y Él decidió que estuviera en nosotros. ¿Para qué? Para que nos guiara toda la verdad. Entonces, cada paso que damos, si lo damos en Él, será de victoria. Amén. Ahora, si yo lo doy por mi cuenta, al final voy a fracasar, porque todas las cosas que yo he hecho por mi cuenta ha sido un fracaso. Aleluya. Por eso el apóstol que estaba evangelizando y enseñando, y dice: mirad. Otra vez: mirad. Y lo tenemos que mirar. Amén. Y ya para terminar, recordando lo de Habacuc, en el capítulo 2, pero en esta ocasión, y del versículo 1, dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Está diciendo que Él se va a fortalecer, ¿no? Y que su pie va a estar firme en una fortaleza, no en lodo, eso que te hunde, ¿no? Muchas veces nuestros pies están sobre lodo, ¿no? Que fácilmente lo pisas y te vas para abajo, ¿no?
No sé si a veces os ha ocurrido, pero a mí a veces me ha ocurrido en un sitio donde había llovido mucho, se ve que la tierra es muy blanda, piensas que ya no te hundes, ¿no? Sino él dice que él procurará estar firme en un terreno estable y esperaré. Y dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera y ella, el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardara. Espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa es la promesa. Pero para recibir esta palabra, Habacuc tuvo que declarar, no, yo me voy a afirmar en terreno estable y firme. ¿Dónde está ese terreno estable y firme? Está en Jesús. Está en Jesús. Ese es el terreno estable. No es en una ideología, no son tantas formas y creencias, si estos movimientos, si estos otros. Siempre ha habido movimientos y la gente se junta a este movimiento. Estoy en ese movimiento, mira qué hacemos eso, hacemos lo otro, pero todo eso pasa. Todo eso pasa. Todo eso se desvanece, ¿no? Todo sistema político se desvanece. Ahora vemos Rusia, ¿no?, que se desvaneció y ahora busca otras formas, ¿no? Ahora incluso, que eso que los comunistas, para ser comunista tienes que ser ateo totalmente. Esta es la norma, ¿no? Pero ahora, ese nuevo comunismo, ahora quiere incluir a Dios, ¿no? El otro día leí una noticia que ahora Putin quiere, en los nuevos estatutos que se hacen, quiere incluir también a Dios. Pero bueno, ¿qué Dios? ¿Y en qué forma, me pregunté yo? ¿Qué Dios y qué forma de Dios, ¿no? Es decir, habrán cogido palabras de Dios y las irán moldeando a la forma y a la manera de ellos, ¿no? Como el Papa que dijo, bueno, ahora tenemos que quitar media Biblia y poner cosas nuevas, ¿no? Bueno, en esto termino, ¿no? Y realmente en el versículo también 1, capítulo 1 y versículos 18 y 19 de Apocalipsis, y aquí termino, dice, y el que vino y estuvo muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. También nos dice esto, ¿no?, en Apocalipsis. Y recordemos que el Apocalipsis también fue escrito hace 2000 años, ¿no?, y por cosas que iban a ocurrir. Entonces son cosas que al decir escribe, ¿no?, escribe la visión, quiere decir que la tenemos que escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, que esté allí, para que ninguna filosofía ni nada de todo eso venga y nos haga desviar, ¿no? Tenemos que tener realmente, o dejar, ¿no?, que el Señor lleve, como decía el domingo pasado, el timón, ¿no?, de nuestra vida, de nuestro barco. Si Él no lleva el timón de nuestra vida, seremos como un velero, un barco sin timón, sin dirección, dice la palabra, llevado de acá para allá según donde sopla el viento. Y así somos muchos cristianos, llevados de acá para allá según sopla el viento. Según nos cae bien una noticia o algo que nos han dicho, vamos para allá, no, luego para acá. Así vemos muchos cristianos que el diablo los tiene de acá para allá y no están en un asiento firme, no digo físico, ¿no?, porque en una fe firme, en un lugar firme, porque mientras estás de acá para allá pasa el tiempo, ¿no? Y eso es lo que quiere el diablo, que pase el tiempo para que no haya una firmeza, para que tú no estés en terreno firme. Para que cuando venga Cristo te encuentre ahí, bueno, espera Jesús, que voy a buscar aceite. Pero Jesús no. Jesús tiene que cumplir lo que está dictado desde antes de la fundación del mundo por el Padre. No puede cambiar nada absolutamente. Jesús dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre
indica. Y lo que el Padre ha dicho ya está realizado en Él desde antes de la creación del mundo. Son cosas que ya están hechas. Nosotros vivimos en cosas, cuando las vivimos en Dios, que están hechas, están realizadas. Y son cosas de bendición y de paz y de gracia y de fe para tu vida y para mi vida. Esto es lo importante. Vamos a orar y ten en cuenta el mensaje: mira que nadie te engañe. Mira que nadie os engañe. Dice el apóstol: y aunque viniera un ángel del cielo con un mensaje diferente del que está aquí, huye de mí. Y Jesús es claro, ¿no? Venía a Pedro delante y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento había un espíritu que usó a Pedro para que Jesús no cumpliera lo que tenía que cumplir. Pero Jesús tenía discernimiento de espíritu. Y él sabía que no era Pedro en sí, sino que era un espíritu. Y dijo: apártate de mí, Satanás. No se lo dijo a Pedro que se apartara de él, no. Sino al espíritu, al demonio que quería entorpecer a Jesús y no cumplía su plan. Por eso es tan importante el discernimiento de espíritu. Porque vemos los espíritus. Hay espíritus. Los tenemos que ver. Tenemos que tener discernimiento para que nadie nos engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor, de lo que dice. Probad los espíritus, nos dice. Bueno, que lo mire el pastor. Responsabilidad de cada uno. Prueba, porque tú estás delante de una persona. Prueba el espíritu que viene, lo que está diciendo esa persona, qué espíritu hay detrás, para que no nos engañe. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara y es fiel y es verdadera. Y nunca vuelve a ti vacía. Por ello oro en el nombre de Jesús para que no nos dejemos engañar por medio de filosofías, de tradiciones, de hombres, sino que realmente nuestra fe esté fundamentada en tu verdad, en tu palabra. Me guste o no me guste, yo me agarro a tu palabra porque sé que tu palabra es de bien para mi vida. Sé que me hace bien, sé que me da consuelo, sé que me da aire para respirar, sé que me da fe y confianza en ti. Porque aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me harás vivir confiado. Oh Señor, no hay virus, no hay enfermedades que nos aparten de tu palabra, de tu amor y de tu gracia. Porque estamos fundamentados en ti, Señor. Por ello, gloria, gloria a tu nombre. Padre, ministranos, Espíritu Santo. Toca nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento. Que realmente tomemos esa autoridad para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe. Que seamos responsables en alimentarnos de tu palabra. Yo traigo bendición, traigo restauración en nuestros corazones. Y oro por si hay alguien en esta mañana con un corazón triste, dolido, que no sabe muy bien cuál es su rumbo en su vida, lo que tiene que hacer. Yo oro en el nombre de Jesús para que toda inmundicia en tu corazón es quitada, toda tu vida es sanada en el nombre de Jesús, tu vida es restaurada porque Jesús pagó el precio con su propia sangre y esta sangre tiene poder, y cuando hay la sangre de Jesús en tu vida y en mi vida, el enemigo tiene que huir, la muerte tiene que huir, la enfermedad tiene que huir, la depresión tiene que huir. Porque la sangre de Jesús hay poder, hay autoridad. Y tú lo demostraste en Egipto, Señor, cuando tu pueblo puso la sangre, representando la sangre de Jesús, pero en este caso era del Cordero, en los dinteles de su casa, la muerte pasó de largo. Y así será hoy en nuestros hogares, en nuestras casas, porque cada uno de nosotros vamos a tomar la autoridad para declarar: yo pongo la sangre de Jesús en el poste de mi casa
y ningún mal, ninguna muerte, ninguna desgracia, ninguna enfermedad va a tocar mi vida, va a tocar mi casa, porque estoy guardado, protegido, cubierto con la sangre de Jesús. Nuestros hijos están cubiertos con la sangre de Jesús. Nuestras vidas están cubiertas con la sangre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias por este tiempo, por esta mañana. Gracias por nuestros niños que están disfrutando ahí en la playa, que todo haya salido bien. Señor, líbralos del mal. Y ahora cada papá y mamá que los va a recoger, Señor, sea un buen día de domingo, de descanso, de paseo con la familia. Y también los que estén trabajando, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso a Jesús.